Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Film Market Talks. Yo soy Ana Arza del equipo de comunicación de Film Market Hub y hoy vengo a presentar este episodio que se trata de una entrevista a un amigo de la casa, a David Casademunt, un talento que fue seleccionado a uno de nuestros Pitchbox, que finalmente estrenó su película el año pasado en el Festival de Sitges, de la mano de nada más y nada menos que Netflix. Se trata de el original de Netflix, El Páramo. Bueno, nada, eso, que tenía muchas ganas de hacer esta llamada, de hacer esta entrevista, sobre todo porque me parece muy interesante cómo cerraste el círculo con la peli, con Sitges y todo. O sea, es que me pareció muy casi poético, ¿no? De que empezaste presentando la peli bueno, desarrollando casi en Sitges y terminaste estrenando ahí. Me parece muy, muy Sí, guay. porque uno de las primeras convocatorias donde nos seleccionaron cuando el proyecto estaba todavía en desarrollo fue el Pitchbox de Sitges en Claro, el 2017. wow. Entonces, fíjate, luego todo el recorrido hasta que llega el 2021 y estrenamos, ¿no? Sí. Carmen, tienes toda la razón, o sea, es como Es súper muy bonito, es como un cierre un perfecto. cierre, Sí, sí. exacto. ¿Y cómo fue este proceso de hacer, bueno, La Bestia, El Páramo? Porque también tuviste coescritores, ¿no? No fue un trabajo totalmente en solitario. Sí, exacto. O sea, los co-guionistas del Páramo son Martí Lucas y Fran Menchón. A Martí le conozco desde los 2 años, así que imagínate si nuestra Wow. historia viene de lejos. Y a Fran, pues le conocimos en la SCAC. Y es uno de los socios también fundadores de la productora Fitzcarraldo Films. Entonces, bueno, con ellos dos, pues en 2014 fue cuando empezamos a escribir La Bestia. En realidad, la semilla del proyecto viene de antes, porque con Martí Lucas, unos años antes ya habíamos escrito un guión de un corto que sucedía en una cabaña. Era un drama de un niño que estaba solo en una cabaña porque le habían abandonado y se volvía medio loco. Ok. Y sucedía en el siglo XIII. Entonces, realmente en el 2014, yo de repente veo Braveheart en la televisión, que es una de mis Ujú. pelis favoritas, Ajá. y, y eso me hizo reconectar con esa idea que había escrito con Martí, Ujú. porque a mí hay un fragmento de Braveheart que me gusta mucho, que es todo el principio cuando William Wallace todavía es niño y le matan al padre y al hermano y se queda solo en la cabaña, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que todo se conectó y con Martí y Fran empezamos a desarrollar esta historia de un niño que se quedaba solo en una cabaña y Ujú. poco a poco se fue convirtiendo en una historia de miedo y en una historia de una relación madre-hijo. Pero Mm, digamos que ese fue el germen de todo. Y a ok. partir de ahí empezamos a escribir y estuvimos, pues, creo que fueron, pues sí, 5 años Ajá. de un largo caminar Uf. hasta lograr contactar con Rodar y Rodar. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito cómo fue ese camino de desarrollo? Porque, bueno, estuviste en Sitges, luego fuiste al Blog Window, luego pasaste por la incubadora, o sea, fue como un proceso guay. Sí, nosotros en cierto punto de escritura del guión, diría que al año y medio, Ujú. de repente decidimos probar a enviarlo a convocatorias, que es algo que yo no había probado con los anteriores guiones de largo que yo había intentado levantar. También debo decir que creo que en los últimos 6 o 7 años han crecido mucho estas convocatorias, antes no Sí, había tantas. sí, 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 Y total. realmente, bueno, para mí ha sido una de las claves para lograr levantar la película. Creo que la primera convocatoria a la que nos seleccionaron fue en el 2016, que fue el Pitching Forum de la Asociación de Guionistas de Cataluña, del GAC. Y un año después nos seleccionaron en el Pitchbox de Sitges, Ujú. gracias al cual ganamos un premio Ujú. por el guión que nos permitió ir a Blood Window en el Ujú. Festival Ventana Sur de Sí, Argentina. sí. Y tuve la oportunidad de conocer a muchísimos productores y demás. Y Ujú. gracias a esto también recibimos otro premio de la Asociación de Productores de Cataluña, de PROA, que fue el Ujú. premio económico que nos permitió rodar ese teaser. Y Ah, gracias ok. a todo esto, a tener ese teaser, a haber estado en Argentina, a estas elecciones, nos seleccionaron en la incubadora en el 2018, en la incubadora de la ECAM, en la Mm. primera edición además. Ujú. Que fue una experiencia muy completa. Te diría Mm. de que de todos los workshops en los que hemos estado fue donde sacamos más provecho porque fueron como 4 meses de muchas clases Mm. y el proyecto creció mucho.
Y el culmen de todo este recorrido por estos certámenes sucede a finales del 2018 cuando nos seleccionan en el TIFF Filmmaker Lab de Toronto. Claro. Que aquí se presentan miles de proyectos y eligen 15. Y fue realmente Te muy da una sorprendente. visibilidad guay Sí, también, ¿no? yo creo que fue una de las claves también de cara a que Rodar y Rodar, con quienes reunimos posteriormente, se interesaran tanto por el proyecto. Haber hecho Claro. todo este recorrido y haber tenido estas selecciones en estos talleres de guión, que al final son como medallitas que tú le pones al proyecto. Claro, y te da como ese efecto, ¿no? De bola de nieve, en plan, como que se va haciendo cada vez más grande y vas atropellando Sí. más cosas, ¿no? En plan, se van acumulando y acumulando. ¿Y qué crees es lo más valioso que te dejó todo este camino de laboratorios en concreto? Pues mira, más allá de la respuesta evidente de que obviamente el guión creció, porque al final tienes unos tutores y está muy bien poder dedicarle muchas horas y mucho trabajo y mucho Mm, feedback a tu guión. Pero más allá de esto, realmente creo que lo útil de verdad, o para mí, para lo que fue útil para mí fue a la hora de seguir dándome gasolina para seguir luchando. Porque al ya, final, cuando estás 5 años luchando por un proyecto en el que no estás cobrando todavía, mm, porque realmente es una locura cuando intentas levantar una peli, porque sí, la levantas a ciegas, o sea, estás dedicando muchísimas horas sin recibir ningún euro a nada. cambio. Entonces, cuando tienes estas medallitas o estas selecciones, Ujú, eso es gasolina que te permite seguir, te da muchísima energía y yo diría que es lo más valioso que a mí me han dado estas selecciones. Debo mm, decir que hubo muchos otros certámenes que no nos cogieron. En realidad, mm, cuando hace un año aproximadamente estrenamos la película, con Martí y Fran hicimos un documento ujú, haciendo un poco una recopilación de todas las efemérides, de todo mm, lo que nos sucedió durante los 5 años de desarrollo, todos los ujú, certámenes a los que lo habíamos enviado, todas las productores a las que enviamos el proyecto, y marcamos con un semáforo rojo todas ujú. las collejas, las hostias que habíamos Los recibido. nos. Exacto, y luego un semáforo verde, Ajá, todos los puntos positivos que nos permitieron ir avanzando. Y había muchísimos más semáforos rojos que semáforos verdes en ese documento. ya. Entonces, ir teniendo esos semáforos verdes de vez en cuando lo que te da es confianza y Mm. te, y te anima a seguir. Yo creo que es lo más valioso de todo. Claro, es motivación pura y dura, es una adrenalina ahí para continuar. Qué Sí, guay. porque al final, o sea, es una forma en la que la industria, porque estos workshops son parte de la industria te está diciendo, tu proyecto encaja. O sea, Mm. al final a ti te puede encantar tu proyecto, pero puede no encajar en el momento presente de la industria. Entonces, esas pequeñas selecciones, pequeñas o grandes, pues te están diciendo, vas por buen camino. Sí, claro, son validaciones al final, ¿no? O Claro, sea, es lo que nosotros también siempre decimos de que tu proyecto, o sea, para que sobre todo resalte en el mercado, destaque, necesitas tener alguna validación de algún lado por lo menos, ya sea eso, un laboratorio, una selección, un concurso, un análisis de guión positivo, todas claro. esas cosas ayudan a que haya gente que dice, ok, esto sí que funciona, ¿no? Y eso hace más fácil todo el proceso y hace más fácil que uno resalte, ¿no? Sobre todo Y cuando es un proceso que dura tanto tiempo. Es que hay un uf, momento que a pesar de que tú confíes mucho en tu idea, si llevas 2 años, necesitas ese tipo de señales, porque es que es la forma de tú advertir, de tú descifrar si vas por buen camino, ¿no? sí, sí o sí no, ¿no? De por qué este Claro. proyecto sale y otro que tengo en el cajón no, ¿no? O sea, Sí. al Por otro final. lado, puedes un poco peligroso solo fiar que tu proyecto funcione a que te seleccionen estas convocatorias, porque ahora precisamente es que ahora no es como hace 4 años, que es cuando yo empecé a enviarlo a todas estas convocatorias. Ahora hay muchas más Mm, y además hay muchas más personas que envían proyectos a estas convocatorias. sí, Entonces, lo digo porque si alguien está escuchando esto ujú, y le han dicho que no a 3 convocatorias, tampoco se venga abajo, o sea, que claro. realmente lo siga luchando y bueno, obviamente si vas en 4 años más y no hay manera, pero yo animo a seguir luchando y a seguir intentándolo y a seguir Claro. levantándose porque los semáforos rojos van a haber y muchos. Y ahora probablemente haya más semáforos rojos debido pues eso, a la saturación
que hay de participantes, ¿no? Claro, Pero la bueno, competencia y que cada vez la competencia es más profesional también, cosa que es muy bueno, ¿no? Tenemos una industria que es muy profesional, sobre todo aquí en España, es lo que nosotros notamos, ¿no? Y que una filosofía que nosotros tenemos en Film Market es que para nosotros no hay un proyecto malo, los proyectos no son malos. El tema es que quizás está muy verde, que necesita más desarrollo, necesita más vueltas al guión, más análisis, más sentarse y realmente pensar estratégicamente en el proyecto. Am, y también creo que está guay pensar en no solamente un proyecto, ¿no? Quizás tener varios, ir moviendo varios a la vez para ver lo que decías, cuál encaja ahora, cuál no, porque quizás ahora no es el momento para este proyecto en concreto, porque a nosotros nos pasa mucho, ¿eh? De ver proyectos muy guays que se movieron por mercados durante años y no salen nunca y que son buenísimos, pero es como, ok, es que no es el momento ahora, y quizás en 3 años va a ser y la va a romper todas, o sea, es que tiene que ser un poco esa cosa que decís de no desanimarse, seguir, mover y moverte también, ¿no? Hacer un poco marca personal como guionista, como director, para que te conozcan y luego quizás sea un poquito más fácil, ¿no? O sea, creo que eso me llama mucho la atención también de tu caso en concreto, porque me parece que hiciste un buen trabajo también de marca personal, de yo soy director, que no sé si lo hiciste consciente o inconscientemente, ¿te y no sé. refieres al trabajo previo, a toda la carrera previa? Claro, exacto, a cómo moverte, ¿no? En la industria, porque te vemos bastante activo, haciendo cosas, moviendo cosas. Es como que me acuerdo con la CEO una vez hablando, me dijo, sí, es que él ya se notaba desde que vino el Pichu que lo iba a sacar, ¿sabes? O sea, como esa cosa Guay. de, sí, que me parece que es interesante porque el día de mañana quizás, o sea, ya tenés relaciones, ¿sabes? Con más gente y conociendo más gente a través del blog window, ahora rodar y rodar Netflix. O sea, Netflix ya sabe quién sos. Me supongo que es más fácil, ¿no? Ahora, Sí, no bueno, es sé. interesante ese análisis, pero en cuanto a lo que decías, sí que es verdad que, o sea, para mí hay una máxima que es la acción lleva a la acción. Mm, Si te quedas en casa sin hacer nada, solo escribiendo, es difícil. O sea, solo escribir no es suficiente. Hay que hacer muchas más cosas. mm. Entonces, yo eso me lo he aplicado a mí hasta en momentos de mi vida de una forma un poco obsesiva, ¿eh? Poco sana. Pero realmente es que es útil al final. O sea, tienes que ir a los lugares. Eso tan manido de ir a los eventos, a las fiestas y todo eso, pues al final también es útil Ujú, porque conoces a gente y al final un workshop es un evento y mm. te permite, pues, Networking, ¿no? el networking, exacto, el Es networking. eso, es moverse, es no Total, quedarte en tu casa con tu guión. Sal totalmente. al mundo y hazte Sí. conocer, básicamente. No, y bueno, es eso de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, eso hay que Buscarlo. gestionar y buscarlo. Hay Mm, que facilitar que suceda, ¿no? Por ya. supuesto, siempre hay una variable que es la suerte y que Mm, esté la persona adecuada. Pues es que realmente es una alquimia esto, ¿eh? Y no hay mm, certezas absolutas, pero sí que se puede facilitar que lleguen los ujú, ingredientes. ujú. ¿Y cómo fue entonces que se involucre Rodar y Rodar? ¿En qué momento de desarrollo estaban y cómo se logra ese match con ellos? Pues mira, con Rodar y Rodar, lo curioso es que nosotros tuvimos precisamente la primera reunión en 2016 con ellos, tras esa primera selección del guión en el Pitching Forum del GAC, Mm, y les interesó el proyecto, pero había cosas que no las acababan de ver claras. ujú, Y bueno, tuvimos una reunión, quedó un poco en el aire, era un sí pero no, no quedó ujú, muy definido. O sea, les gustaba la esencia, pero había muchas cosas del guión que no las veían. Entonces lo que sucede mm, es que empezamos todo ese periplo, esa ujú, epopeya que hemos explicado antes de ir a tantos certámenes, de ir a Toronto, a Buenos Aires, y mm. en 2019, 3 años después, consigo nueva reunión con ellos Fue y la les explico segunda. todo lo que he hecho, ¿no? Ajá. Y les enseñamos todos los materiales que hemos desarrollado durante esos 3 años. Ya no teníamos Ujú, solo un guión, ok. teníamos un guión en una versión ya, no sé, octava. Sólida. Ya, sí. Teníamos un montón de dossieres, teníamos planes de rodaje, teníamos presupuesto, tenía un mood trailer, tenía el teaser, tenía mucha imaginería visual Mm. desarrollada, porque Hicieron un paquete, hicieron sí, un buen tengo paquete. la suerte de que mi pareja es ilustradora y obviamente eso me Vale. ayudó a generar muchos concept arts. Yo me acuerdo que fui a esa reunión Ajá. y, y les expuse encima de la mesa todos esos documentos y les dije, mirad,
yo no os traigo un guión, os traigo una película y un proyecto Ya, completo. O sea, si conseguimos financiación, esto se puede rodar en 2 meses, porque está todo pensado ya. ya, Obviamente, se mm, leyeron el guión y les gustó, pero ya. creo que fue muy importante que ellos vislumbraran que había un trabajo muy sólido ya preparadísimo. Mm. Claro, porque mi siguiente pregunta era si ellos se involucraron luego en la parte creativa antes de llegar a Netflix o no, o ya, como decís, ya estaba bastante hecho. Todo. Realmente, tanto Rodar y Rodar como posteriormente Netflix solo eh, opinaron un poco sobre algunas cositas de guión, pero no muchas, ¿eh? O sea, ya Mm. en el 2019, después de esos 5 años, es que estaba ya todo muy Muy asentado. pensado. Ya, Sí, y el entonces tema de, fueron matices, ¿eh? No fue mucho. ¿y el casting ya lo tenías pensado tú o fue algo que entró con Rodar y Netflix? El casting del niño sí que fue un poco fue posterior, pero los nombres de Inma Cuesta y Roberto Álamo Ujú. los habíamos mencionado Martí, Fran y yo durante esos 5 años muchas veces, pero te debo Ya, decir una cosa, o sea, nosotros cuando empezamos a escribir este guión no pensábamos nunca que se haría a la escala, con la que ya, se ha hecho. Entonces, ya, era un sueño. O sea, ¿te ya, imaginas que Roberto Álamo fuera el padre? Y decíamos: ya, "Jaja", y nos ya, ya, reíamos, ya. ¿no? Como O sea, imposible. eran propuestas, no Sí, estaban sí. tampoco, o sea, fue como, bueno, nuestro ideal sería este, ¿no? Sí, claro, era nuestro Qué ideal guay. soñado y luego, claro, cuando la cosa se puso seria, pusimos Ya. esos nombres sobre la mesa y fue tan fácil como enviarle el proyecto a sus representantes y no se lo pensaron. Pero ya con sello Netflix o antes. No, fue en paralelo. O sea, es increíble, pero fue un paso súper fácil porque Rodar y Rodar ya habían hecho Elisa y Marcela Ujú. de Isabel Cochet con Sí, Netflix y fue tan sencillo como que ya tenían esa obviamente los relación, ¿no? contactos y esa Mm. relación, les presentaron el proyecto, Netflix dijo que sí, o sea, desde que firmamos con Rodar y Rodar, Rodar y Ujú. Rodar, hasta que Netflix dijo que sí, pasaron solo 3 meses. Guau, Fue muy rápido, o muy sea, rápido. Netflix entró muy rápido y además Netflix fue quien dijo, queremos que sea un original, lo Ya, cual de repente aceleró todo, lo cual a claro, mí claro. me alivió porque Mm. esos 5 años de desarrollo fueron duros. Al principio yo tenía mucha energía constructiva, pero los 2 últimos años mis piernas empezaron a flaquear. Y que de Ya. repente todo ese proceso, ¿no?, de llegar a encontrar una plataforma como Netflix y un inversor como Netflix fuese tan rápido, Mm. fue casi una recompensa. Qué loco, qué A loco. vosotros lo sabéis Sí, 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 que es acompañáis durísimo. tantos proyectos, es muy cansado. Mm. Entonces, cuando hay el green light, que es, okey, se va a hacer, empieza, otra batalla Es la locura. mucho Es más que compleja. es que eso Yo eso te llegué iba a muy preguntar, cansado, pero bueno, tuve claro. que recargar las pilas. Claro, claro, es que luego Netflix es, bueno, es una plataforma internacional, me supongo que hay como muchos niveles y muchas aprobaciones que hay que ir pasando y justamente de eso quería hablar un poco. ¿Cómo fue, sobre todo como creador, todo ese proceso y cuánto duró para luego llegar realmente a preproducción y rodaje, ¿no? ¿Cuántos, no sé si tuviste filtros o trabajabas directamente con equipo de desarrollo y se tomaban las decisiones bastante fáciles o no? ¿Cómo fue un poco Bueno, eso? el okey de Netflix llegó a inicios de 2019. El tema Ujú, es que se tuvo que retrasar un poco el rodaje porque llegó el COVID. claro. Pequeño detalle. Eh, 2019, no, perdón, 2020, ¿eh? 2020, 2020, me he 2020. equivocado, sí. Inicios de 2020. Entonces tuve que Wow. retrasar un poco Ujú, porque queríamos rodar en verano del 2020 y al ujú, final rodamos en febrero del 2021, febrero y marzo. okey, Pero un poco lo que te he dicho antes, o sea, se metieron un poco en el guión, pero okey, matices. vale. Todo lo demás, yo no sé Ujú, si era porque estaba muy desarrollado, porque como os he dicho, ujú, desarrollamos muchos materiales, me ujú. dieron mucha libertad, en cuanto a las Ah. decisiones de dirección. Bueno, entonces ahora, ¿proyectos futuros? ¿Hay Mm, cosillas por ahí? bien. Bueno, a ver, estamos intentando levantar la siguiente, a ver si lo logramos. Por un lado estoy con Martí y Fran, con Mm, un nuevo proyecto, con la productora Rodar y Rodar, que ajá, es qué bueno. una sátira, no tiene nada que ver. Ninguno de Ajá, los proyectos que estoy haciendo es de terror. ajá. Los proyectos con los que estoy son comedias. Yo creo que mi cuerpo me ha pedido alejarme de Basta la... de tanta oscuridad. Sí, sí, claro, es que al final, o sea, El Páramo es una película que habla sobre la depresión, sobre la Mm, soledad, y cuando diriges
yo creo que es casi inevitable no obsesionarse un poco. Entonces Mm. eso, cuando la temática es tan complicada, te toca, Ya, te ya. trastoca un poco. Entonces, instintivamente creo que me ha salido desarrollar proyectos divertidos ahora. Divertido. Entonces, con Martí estamos con una sátira, en un poco Ajá. en la línea de Parásitos, y Ujú. con mi pareja, con Alicia, también estamos escribiendo una comedia, que es más Ujú. una comedia familiar, y en Ah, la que qué bueno. también juega un poco el terror, pero el terror de forma graciosa. Y Ya. a ver si logramos levantar algún Qué proyecto. guay. Igual son géneros súper diferentes, pero igual de difíciles, ¿no? Para mí siempre la comedia y el Sí, terror, porque son emociones como mm, muy fuertes, ¿no? O sea, realmente lograr total. que una persona se asuste o se ría, Mm, es muy complicado, ¿eh? sí, sí, Muy, muy absolutamente. complicado, pero bueno, qué Nos gustan bien. los retos. Sí, muy bien. Y ahora, ¿qué harías diferente en esta? O sea, ¿haría algo igual o diferente? De todo el proceso, del Sí. páramo, ¿te refieres? Sí, o sea, no del páramo, en estos proyectos, de todo lo aprendido, ¿qué harías diferente o qué te mantendrías igual? Dirías, no, esto me fue bien, voy a mantenerme así. Mira, yo considero que durante ese año Ujú, de preproducir, rodar, postproducir y estrenar El Páramo, cada ujú, día, sin excepción, aprendí una lección distinta. mm. Por lo tanto, creo que lo rectificaría todo. Que, que no haría nada igual, Ya, seguramente, o no estoy exagerando, pero que ah, seguramente cambiaría muchísimas cosas de la ya, metodología de trabajo para mejorar y para sacar un producto mm, bueno. No sé, lo que sí que seguro que mantendría sería el trabajar el storyboard como lo trabajé, porque fue uno de los procesos que más disfruté. A mí me gusta mucho dibujar ujú, y estuve los 3 primeros meses de pandemia, que estuvimos, prácticamente encerrados, los aproveché para cada día ir dibujando poquito a poquito el story. Y ujú. entonces lo hacía en cuartillas de medio de A4 y lo iba colgando en las paredes. Ah, mira. Y fue súper productivo y súper creativa el proceso Ujú, de pensar tanto el plano, ¿no? Y eso lo ujú, disfruté muchísimo, y eso mm, seguro que lo volvería a hacer igual. ujú, Pero todo lo demás, estoy seguro que aplicaría variaciones ya. para hacerlo distinto. ¿Qué consejo darías a un guionista o director emergente que esté moviendo su primer proyecto? Vale, una cosa que has dicho tú antes, que es que en el proceso de intentar levantar un proyecto, Ujú, no tenga solo uno, tenga 2. ya, Yo me lo jugué toda a una carta. ya, O sea, que yo no predico con el ejemplo, porque ujú, durante 5 años yo solo tuve un proyecto como director que ujú, era la bestia, ¿no? Pero ujú, en mi lógica, mucha gente me decía: "Estás loco, solo jugarlo a una carta es peligroso", pero yo, que como os he dicho soy un poco obsesivo, pues me mm, dije: "Es que si no lo dedico todo el 100% de mí a uno, mm, no lo ya, lograré levantar". mm, Pero, de nuevo, creo que es una idea un poco extrema, porque al final ujú, tener dos cartas. Yo no digo 3 ni 4, porque sí que creo que merece que le dediques mucha atención a tu proyecto, pero ujú, creo que 2 es compatible y ya, estás duplicando la posibilidad de éxito. Entonces, ujú, yo recomendaría 2 proyectos en movimiento mm, intentando levantarlos, ujú, porque además es que te va a ayudar a lo que hablábamos antes, a la oxigenación mental respecto a un mm, proyecto o al otro, porque ya, de repente salir del mundo de un proyecto, ir al otro, te ujú, ayuda a que cuando vuelvas estás más fresco y a ya, encararlo con un poquito más de perspectiva. Eso por un lado. Y por ujú, otro lado, yo lo que recomendaría, todos esos creadores, guionistas, directores que logran contactar con productoras, ujú, les diría que fuesen con cuidado. Porque al final las productoras te pueden decir que está muy bien tu proyecto, pero luego las palabras se las lleva el viento. ya, Entonces, uno, retener la ilusión máxima, o sea, ujú, no ilusionarse al máximo hasta que hay algo firmado, que eso es ya, la gran recomendación. Si tienes el contacto con un productor que muestra mm, un atisbo de interés por tu proyecto, con bastante estrategia tienes que lograr llegar a algún pacto firmado, ya, algún ya, contrato de opción, pero que no que las palabras se las lleva el viento y a veces las ilusiones, el sentir el dolor de una ilusión perdida, eso puede ser una estocada ya, que sea difícil de superar. mm, Entonces, por eso, retener la ilusión y luchar, porque si hay un interés por un productor, lograr un acuerdo firmado. Creo que eso es ya. súper importante. Ser cauto, ¿no? Al final, poco a Sí, poco.
Guay, me parece un muy buen consejo, creo que nunca dio nadie ese consejo, me parece... Bueno, es que a mí me sucedió muchas veces. Hubieron productores que, "Ay, qué bonito, qué guay", y luego pasan Nada. los meses y ya no solo Con lo difícil que no ya es el están proceso, enterados. ¿no? De mantenerte motivado y que luego te pasen estas Claro. cosas otra A mí es una vez, cosa que me pone muy nervioso, es porque, ostras, innecesario. Mm, productores saben lo difícil que es el camino de los guionistas, no jueguen con sus ilusiones, ya, sean consecuentes con sus palabras. Pero es claro. una realidad, ¿eh? Eso sucede. Mm, Entonces, por eso, cautela y mm, determinación a la hora de marcar etapas con ese productor, ¿no? Vale, ok, ¿te interesa? Venga, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿Qué te vas a leer y qué acuerdo llegamos? ¿Querrás mover este tratamiento o querrás desarrollarlo? ¿Cerramos un contrato de opción de 2 años? mm. ¿Cuánto me pagas por ello? O sea, estas cosas Hay que hablarlas, hay que hay que negociarlas. hablarlas. Y Mm, y si no sabes de esto, porque es la primera vez que lo vives, pregunta a los compañeros que hayan vivido y sí. fórmate. Sí, 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 totalmente. Bueno, porque yo también, a ver, que nosotros como trabajamos mucho también con productores y lo vemos, es que están sedientos de contenido, es la verdad, ¿no? Y tampoco quieren decirte, si no están muy seguros, no te van a decir que no directamente, porque necesitan tenerte. O sea, es que al final, así como un guionista necesita un productor necesita historias y necesita un guionista. Entonces, al final, y cuando saben que hay algo bueno, por más de que no les encaje ahora, Mm. es como así, así. O sea, yo entiendo el por qué quizás a veces te retienen un rato, en plan, para pensárselo bien. Claro. Pero sí que es cierto de que quizás hay que ser un poco más transparentes, ¿no? También, y más sinceros y Sí, honestos, ¿no? sobre todo cuando la cosa se empieza a alargar y alargar y alargar, ¿no? Mm. Porque realmente este sí, pero no puede alargarse durante años. Entonces hay Ya no momentos, años, es que me parece ya locura absoluta. puede alargar durante años. Entonces, Uf, un productor al final es una persona que seguramente, bueno, tiene un sueldo y tiene su compañía y su productora, y un guionista está escribiendo sin nada. ganar un euro a cambio. No, Entonces, está haciendo un una mínimo inversión acuerdo, constante, una ¿no? mínima inversión del productor por retener esa idea durante un tiempo, Mm, me parece que es lo mínimo. Es que en Estados claro, Unidos se hace así. Lo que pasa es que no, aquí, claro, bueno, simplemente hay una diferencia económica, de mercado, no hay tantos presupuestos, las productoras no tienen tanto dinero. no, Entonces, si eres una productora que no tiene mucho para poder invertir en contratos de opción, pues logremos un acuerdo un poco justo. A lo mejor es claro, menos tiempo, o a lo mejor hay algún otro tipo de encaje, no sé. Es que hay muchas fórmulas. claro, Se claro. pueden No, y que encontrar cada fórmulas. proyecto es diferente también, o sea, que un poco así también. Bueno, pues nada, David, muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy. Me encantó charlar contigo. Me encanta que este proyecto haya cerrado ese círculo y que esté ahí, que estés haciendo comedias. Qué guay, ¿no? Que hayas cambiado el género. Pero bueno, esperamos que vuelvas a hacer terror. Esperamos. Venga, sí, sí, no sé, a mí me encanta. Así que seguro que volveremos al ruedo. Y nada, esperamos verte por Film Market Hub también. Perfecto. Pronto. Pues Así que, muchísimas gracias a vosotros. así que nada, muchas gracias y hasta la próxima, que seguro que te volveremos a tener por aquí. Perfecto.